Saludos, les habla el participante Gerardo Molina de la carrera de Derecho en modalidad semipresencial de la Universidad San Carlos Cogé de Venezuela, a efecto de desarrollarle en esta videoconferencia el módulo número 3 del mencionado subproyecto acerca de los procedimientos del juicio laboral en primera instancia de sustanciación, mediación y ejecución. Tenemos que la primera etapa del proceso se denomina la demanda. La demanda es el escrito o la exposición oral que realiza el abogado del demandante ante el tribunal de primera instancia de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo, donde plantea la situación de derecho y de hecho infringida, la fundamentación legal y la petición que se hace. Entre los requisitos señalados para cumplir la demanda están contemplados en el artículo 127 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como son la identificación de las partes, el objeto de la demanda, los hechos y la dirección de las partes. También establece este artículo dos casos especiales cuando el objeto de la demanda es un accidente laboral o una enfermedad profesional. Además de los requisitos anteriores, debe cumplirse con la naturaleza del accidente o la enfermedad, con los respectivos soportes e informes médicos, así como los tratamientos médicos o clínicos que recibió, el centro asistencial donde recibe o recibió el tratamiento médico, la naturaleza y consecuencias probables de la lesión y la descripción breve de las circunstancias del accidente. Igualmente, en la etapa número 2 tenemos que está compuesta por la admisión de la demanda, y esa se fundamenta en el artículo 128 de la mencionada ley y consiste en que el juez del trabajo de primera instancia verifica que cumpla con los requisitos antes señalados en el artículo 127, y esto se hace durante los 2 días hábiles siguientes al que se recibe. Si tiene correcciones se manda a corregir y 2 días después se reciben las correcciones, y al 5.º día se decide si se admite o no se admite la demanda. En caso de que se decida no admitir la demanda, se procede a un recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Trabajo, fundamentado en el artículo 128 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, durante los 5 días hábiles siguientes. La etapa número 3 de este proceso está conformada por la notificación del demandado. Esto está fundamentado en el artículo 130 de la mencionada ley y se hace a través de un cartel de citación que se coloca en la entrada de la fábrica, de la empresa, la institución donde trabaja el empleador, el trabajador. Se le entrega también al patrón, también se puede hacer vía electrónica, y este cartel consiste en la citación que se le hace al demandado para que compadezca la audiencia preliminar. Por lo tanto, se debe fijar la fecha y la hora de dicha audiencia. El alguacil es el que entrega esta citación y se hace constar el expediente, y la entrega de esta notificación establece el lapso de tiempo para la comparecencia del demandado ante la audiencia preliminar. También tenemos que la etapa 4 se denomina audiencia preliminar y se desarrolla del artículo 133 al 142 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y esta es una audiencia que es oral, privada y presidida por el juez de primera instancia. El juez, a los efectos de resolver la controversia, aplica las siguientes técnicas: la mediación y la conciliación. El juez persevera en buscar una solución mediada y conciliada a la situación que se está tratando en el tribunal. De fallar la mediación y la conciliación, se pasa al arbitraje, que se designa la Junta de Arbitraje para resolver el problema. De fallar la mediación, la conciliación y el arbitraje, el juez apela al despacho saneador, que es que empieza a subsanar los errores que se hayan cometido en el proceso. Y de parte del demandado procede la contestación de la demanda, donde ajusta las pruebas mediante un escrito que debe hacer con los argumentos de hecho y los fundamentos legales, en qué está de acuerdo con la demanda y en qué está en desacuerdo con la demanda. Se presentarán las pruebas, los testigos, y el día siguiente, determinado la audiencia preliminar, el juez remitirá el expediente al juez de juicio.
Y así se inicia la etapa número 5 del proceso, que consiste en la audiencia de juicio, que también es oral, y se desarrolla en los artículos 154 al 161 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Es de forma oral, privada y presidida por el juez de juicio. Se realiza al quinto día siguiente a recibido el expediente. Empieza a correr la fecha para que se fije la convocatoria de la audiencia de juicio, la cual debe ocurrir en un plazo no mayor de 30 días hábiles contado a partir del día en que se recibe el expediente en el Tribunal Superior del Trabajo. En esta audiencia consiste en que en ambas partes presentan los alegatos, se evacúan las pruebas, se presentan los testigos y se citan y se oyen las opiniones de los expertos. También la parte demandada puede refutar las pruebas, al igual que el demandado también puede refutar las pruebas que se presentan durante esta etapa. Después, finalmente, tenemos la etapa 5, que es la etapa de sentencia, que está contemplada en el artículo 162 al 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y consiste en un pronunciamiento oral por parte del juez de juicio, que luego se publica una síntesis con la identificación de las partes, sus apoderados, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, el objeto o la cosa sobre la cual recaiga la decisión. También establece el artículo 164 las causales de nulidad de la sentencia. Procede la nulidad de la sentencia por incumplimiento del artículo 163, por haber absuelto la instancia, por contradicciones en su contenido y en su decisión, y cuando sea condicional o contenga ultra pepita. Seguidamente vamos a hablar del procedimiento de segunda instancia, que está desarrollado del artículo 167 al artículo 169 de la Ley Orgánica del Trabajo, y consiste en los recursos de apelación que las partes pueden accionar ante el Tribunal Superior del Trabajo al quinto día siguiente de haberse recibido el expediente del mismo. Es una audiencia oral que se celebra en un lapso no mayor de 15 días hábiles, y el fallo oral de acuerdo al artículo 169 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El procedimiento de segunda instancia, el procedimiento de ejecución de sentencia. El procedimiento de ejecución de sentencia está contemplado en el artículo 184 al 190 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y son dos maneras de ejecutarse la sentencia. Hay una ejecución voluntaria, que es cuando antes del tercer día la parte cumple con la sentencia emitida por juez de juicio. Y hay una segunda forma de ejecución, que es la ejecución forzosa, que se acciona después del cuarto día de emisión de la sentencia ante la negativa de cumplirse voluntariamente la ejecución de la demanda. La ejecución forzosa contempla el pago de intereses de mora, la oportunidad del pago efectivo, la indemnización o corrección monetaria sobre las cantidades demandadas. Conclusiones. El procedimiento de primera instancia se rige por 6 etapas: demanda, admisión de la demanda, notificación, audiencia preliminar, audiencia de juicio y sentencia. El procedimiento de segunda instancia corresponde al ejercicio de los recursos de apelación ante el Tribunal Superior del Trabajo. El procedimiento de ejecución de sentencia puede ser de forma voluntaria o de forma forzosa. Muchas gracias, ha sido todo.